Tendremos la primera conversación de Mucho Más que Dos, donde Rita Abreu siempre nos pone a reflexionar. Vamos a comentar ampliamente este sondeo y estas opiniones con Luis Manuel Arellano Delgado, coordinador de atención comunitaria de la Clínica Condesa. ¿Cómo estás, Luis Manuel? Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Y efectivamente el tema es algo cotidiano en esta clínica. Ajá. Y creo yo que es algo cotidiano en general en toda nuestra sociedad. Esto de percibir o no el riesgo, pero es por un lado percibirlo y por otro lado qué hacer cuando lo percibimos, ¿verdad? ¿Qué te parecen estas opiniones cuando se refieren también con tanta insistencia a que una práctica sexual de riesgo es aquella que ocurre sin condón o sin el uso de anticonceptivos como primera instancia? El tema es que, ¿por qué hablamos de riesgo en una vida sexual? No tendríamos que hablar de eso. Uh-huh. Creo que eso es lo primero que tendríamos que reflexionar. ¿Por qué la sexualidad está en riesgo? ¿Qué hicimos históricamente como especie, como civilización, para que ahora algo que es natural, que es parte de un derecho, que es parte de un elemento que nos da sentido y que nos permite reproducirnos, ahora tengamos temor, tengamos dudas? ¿Qué pasó? Creo que una primera respuesta es que llenamos de mitos y de valoraciones equivocadas la sexualidad, la llevamos a lo profundo de las cavernas, de los sótanos, y por el otro lado, no tuvimos la capacidad de reconocer que hay infecciones que se transmiten por los fluidos corporales y que sobre todo los hombres somos los vectores de la mayoría de esas infecciones. Entonces hay como ya elementos culturales que tendríamos que traer a colación para entender por qué hoy tenemos que tener prácticas seguras, ¿no? Tenemos que tener percepción de riesgo y eso le quita encanto, le quita tranquilidad, algo que es un regalo. Octavio Paz decía que el sexo es el pedacito del paraíso en nuestros cuerpos y lo hemos perdido, ¿no? Pero ¿y entonces qué hacer ahí, Luis Manuel, puesto que las infecciones también existen, ¿no? Pues las infecciones de transmisión sexual son un problema de salud pública mundial. Ajá. Desde hace años, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que se transmiten por vía sexual 1 millón de infecciones en todo el mundo, diariamente. Uy. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? Que todavía hay un rezago de parte de las áreas de promoción de la salud y de los ámbitos de epidemiología para identificar todas las infecciones, para poderlas atender. Hay vacunas para evitar infecciones de transmisión sexual, hay condones para evitar el intercambio de fluidos, hay pruebas rápidas para ver si uno tiene una infección y someterse a un tratamiento curativo, y hay otras infecciones virales como el VIH que se pueden controlar y que no transmiten la infección si el paciente está bajo tratamiento antirretroviral. Es decir, sabemos cómo controlarlas, sabemos cómo enfrentarlas, pero falta un poco ahí de voluntad y sigue pesando el estigma y la perspectiva moralizante de la sexualidad. Yo no sé qué le hace más daño a nuestra sexualidad como país, si las ITS o esta sombra de castigo, de disimulación que nos lleva a los dobles discursos y otra vez a las relaciones de riesgo. Bueno, dicho así, fíjate, habría que preguntárselo así como tú te lo estás preguntando, ¿qué le hace más daño? Y entonces, ¿tú crees que la palabra culpa está asociada al riesgo, a verlo como algo terrible? Porque alguien precisamente comentó ante la pregunta ¿cuál es una práctica sexual de riesgo? Dijo todas las prácticas son de riesgo. Yo también me quedé impresionada porque dije, verlo así
es más bien como algo tremendo, ¿no? Algo terrorífico. Sí, hay mucha culpa, pero también hay mucha desinformación. Ujú, Y yo voy a insistir en estos temas del derecho a decidir con el que las mujeres pelean, elegir si tienen o no un embarazo, es una consecuencia también de un sexo no cuidado. ujú. O sea, la función del sexo no solo es reproductiva, es lúdica, ¿no? Entonces, eh, las religiones y los pensamientos conservadores que nos dicen que tenemos que tener un sexo únicamente reproductivo, eh, pues castigan el resto de los elementos que le dan al sistema nervioso una decodificación de toda la sensorialidad que tienen nuestra piel, nuestro olfato, nuestros oídos, etcétera, nuestro gusto, y nos hacen como seres eróticos, y un ser erótico es un ser productivo, es un ser que no hace daño, es un ser que puede producir, ¿no? Cambios, que puede generar salud pública. Creo que sí, el comentario de que todas las prácticas sexuales de nuestro amigo que fue entrevistado nos refleja ese temor. Y bueno, dice, si tienes temor, ¿por qué lo haces? Es porque hay una pulsión natural, hay un deseo natural que es un deseo de vida, ¿no? Entonces, son temas que tendríamos que platicar y me da mucho gusto que ustedes lo aborden. Es sí, porque mira, tal parece que la información, porque la información se ha generado de una manera, pues digamos, masiva, ¿no? O sea, todo empezó, yo recuerdo, por ejemplo, hace 30 años, ya era la gran liberación decir, bueno, ahora cada mujer puede decidir un método anticonceptivo. ¿Y qué ha ido pasando, como tú dices? ¿Por qué se llega a un embarazo no deseado? Pues precisamente porque hubo un paso previo que no se atendió, ¿no? Entonces quiere decir que la información ahí está, pero navega a veces como en el limbo, ¿no? Nos Pero falta, es que a también ver, no, adelante. hemos dejado en la mujer todo el peso También, de la también, por supuesto. reproducción de la especie. Hace 50 años que empezaron a usarse los anticonceptivos orales, Ujú. la medicina le dio permisividad a los varones para que entonces ya no asumieran el uso del condón. Sí. Entonces, en Entonces, vez de salir ganando, hubo otra pérdida, ¿no? bueno, pues hubo una compensación ahí de riesgo que se llama en términos de salud pública, Ujú, cuando yo sé que puedo dejar embarazada a esta chica, pero si ella se toma su anticonceptivo y no me lo pongo yo el mío, entonces yo sigo sin protección porque el riesgo de un embarazo ya está compensado por ese anticonceptivo, ¿no? Entonces sí hay un daño a cualquier política de salud pública. Se le dejó a la mujer la responsabilidad y por eso los hombres en este país no usan condón. ese entonces ahí es un problema porque están por todos lados, está la información del condón, ya también se habla de lo bueno que es en la prevención de las ITS o las infecciones de transmisión sexual, y sin embargo, ¿qué sería? En la mentalidad, en la cultura masculina, no entra, no acaba de embonar. ¿No? Y no entra porque también nosotros a los chiquillos el día Ujú, de hoy les enseñamos valores para que esa idea no entre. O ujú. sea, seguimos educando a los niños como machos dominantes, Sí, independientemente de la preferencia sexual, sí, no importa, independientemente de claro, claro. Ujú. Entonces, seguimos educando a los niños en las escuelas, en los medios de comunicación, en las familias, y pues tenemos un círculo vicioso que no podemos enfrentar. Pasa entonces la salud sexual a ser de un problema de salud pública a ser un reto cultural. Pues cuántas cosas hay atrás de esto, ¿no? De este tema de salud sexual y percepción de riesgo. Fíjate todo lo que nos estás aquí comentando. Y voy a volver al punto que decías, a esta descripción de lo que significa, lo que significaría primero asumirnos como seres eróticos y que esto, además del placer,
sí involucra una responsabilidad que cada cual tiene que tomar. Claro, tendríamos que entender cuánta gente insatisfecha sexualmente, Ajá. cuánta gente temerosa sexualmente, cuánta gente que vive ya con una infección de transmisión sexual o carga el peso de un embarazo no deseado, o carga la violencia sexual, o carga las consecuencias de la trata. Uh-huh, uh-huh. No estaría en mejores condiciones si nos hubiéramos educado sexualmente y hubiéramos neutralizado esa ideología del machismo, que de verdad sigue siendo un problema, ese sí, de salud pública, que tiene muchas interpretaciones, muchas aristas, y no podemos, desde el sector salud, no podemos así. Ahí tenemos que esperar que el sector educativo, que el sector cultural, que los medios de comunicación se sumen y que no dejemos de permanentemente de cuestionar por qué, sabiendo dónde está el origen de estas ideas, de estos comportamientos, los seguimos reproduciendo. Entonces tú dices, bueno, ahora sí que hay un problema que nace en la casa. Nace en la casa diciéndole al niño que él puede vivir su vida, que él tiene una supremacía frente a la mujer. Ahí ubicamos el primer paso equívoco, el primer paso erróneo para esta salud sexual. Sí, sí, sí. Ahí está. Pero yo te decía, también en la escuela, en el trabajo y en las iglesias, uh-huh, en los medios de comunicación, en el cine, en la tele, vemos mucho el mismo mensaje y lo asimilamos y creemos que es normal o lo normalizamos, ¿no? Sí. Y también entre varones, pues no todos pueden llegar a la cúspide, entonces unos dominan y violentan a los varones más débiles, ¿no? Sí. Sí, tendríamos, o sea, cómo terminamos hablando de machismo, uh-huh, ante un problema de salud sexual. Sí. Sí, terminamos hablando de machismo y tú ya estás enfocándolo hacia la violencia prácticamente. O sea, este caminito nos lleva ahí. Sí, uh-huh, sí, es muy elevada. Y bueno, pues son los retos. Y de esto hay que hablar para que la sociedad, la audiencia que sigue este programa, pueda reflexionar y hacer algo desde su propia vida, desde su propia individualidad. ¿Y qué podríamos decirle? Están oyéndonos jóvenes que están en muy diversas ciudades, están aquí en la Ciudad de México por Radio IPN y en otros lugares. Si queremos tomar acción rápida, expedita, la vida es tan breve, ¿no?, que las acciones son así de que hoy lo estoy escuchando, me está haciendo sentido, ¿qué hago? Conversarlo con sus pares, con otros jóvenes, salir de los temores y hablarlo con los padres, con las mamás, las hermanas, los hermanos, los sobrinos, y buscar información. Existe información, hay mucha información, hay buenos programas. Aquí estamos en un buen programa y podemos seguir sintonizando una frecuencia radiofónica, abrir algunas páginas en la internet, ver algunos programas de televisión. Hay muchos libros. Yo creo que lo que se puede hacer es múltiple, uh-huh, pero lo que no se puede hacer es no hablarlo, es quedarse en silencio. Sí. Oye, otra cosa, de acuerdo a todo lo que estás tú diciendo y para ir preparando nuestro cierre, que agradecemos mucho esta conversación contigo, Luis Manuel Arellano Delgado, coordinador de atención comunitaria en la Clínica Condesa, nosotros estamos expuestos a una cantidad de violencia. Tú mencionabas mucho los programas de televisión, las series, donde hasta de alguna manera está justificada la violencia porque es así como este exceso, digamos, de hombría que llega a actos muy, muy violentos y la tenemos todo el tiempo. Entonces, yo quisiera un poquito aprovechar lo que tú estás diciendo para, si vemos esos programas, compensémoslos con los que no, porque hay muchísima historia. En cada persona tiene una vida sexual que ya tú decías, que está plena de muchos datos que han pasado, de lo que entendió mal, de lo que entendió bien, de algún suceso, de algún evento que no estuvo en su control y le sucedió, de alguna enfermedad. Entonces, creo que esto se mantiene como muy calladito y pretendemos hacer una vida sexual como
muy ajena a lo que en realidad estamos sintiendo, nada. Como si no pasara nada, exacto. Sí. Entonces, Pues, dime tú para cerrar. Sí, pues la invitación y la reflexión es que reconozcamos que sí pasa mucho, Uh-huh. que tenemos información a la mano, que hay maestras y maestros muy buenos, con una actitud muy de avanzada, sustentada en evidencia. O sea, siempre habrá alguien que nos pueda ayudar y que nos pueda enriquecer. Es decir, no dejemos de comunicarnos, no dejemos de escucharnos y sigamos viviendo con la certeza de que sí podemos usar nuestra sexualidad para los fines que queramos, Pues sin muchísimas hacer gracias. daño a otra persona. Perfecto. Sin hacer daño a otra persona, perdón por la interrupción. Pues ahí quedó completa tu idea y gracias por estar aquí en Mucho Más que Dos, Luis Manuel Arellano. Gracias, Manny, y un saludo a todo el equipo de producción. Que te vaya muy bien. Hasta muy pronto. Abrazos. Hasta luego. Abrazos, abrazos. Muy importante charla la que sostuvo Rita Abreu con Luis Manuel Arellano Delgado, coordinador de atención comunitaria en la Clínica Condesa. Luis Manuel nos platicaba sobre la salud sexual y percepción de riesgo. Esto último es fundamental, pues gracias a la desinformación y a muchos mitos, la mayoría de las personas desconocen en qué contexto pueden estar en riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Por eso, es fundamental la educación sexual integral con una perspectiva de género y enfocada no solo en la prevención, sino también en el placer y en el deseo. Si conocemos nuestros cuerpos, es más fácil detectar cuándo estamos en riesgo.